cambio, cuando estoy trabajando los cómics, las historietas, tengo un plan mucho más feel, y siempre estoy buscando atmósfera, que el color me sirva como elemento narrativo, o sea, no solamente como un elemento ornamental, sino que me permita contar más allá. Entonces, ahí recurro mucho pues, a un recurso que también usan en animación, que es el color stick, que es pues ya sea con lápiz de color o con crayones, o sea, con una técnica gruesa, pasta, por decirlo así, hacer toda la planeación del color a lo largo de la historia, o simplemente tenerlo muy en la cabeza. O sea, si, por ejemplo, en Nicotea, en las partes donde el humedal se está acabando, siempre estoy trabajando en grises, pues que es una solución obvia, pues cuando uno está hablando como desde el diseño, desde el lenguaje del color y tal, pero que funciona muy bien, porque siempre está hablando como del vacío, de la destrucción, de lo que desaparece. Y pues ya cuando estoy hablando pues de lo que fue el humedal, o del humedal en su forma ideal, pues entonces ahí sí salen las flores, los verdes, y esos contrastes creo que ayudan a generar ciertas sensaciones pues, que el diálogo o que los gestos de los personajes no alcanzan. Pues es un recurso más. Y yo creo que haciendo historieta tengo la oportunidad de planear mucho. No, pero yo sí creo que quería robar ideas. ¿Hay como algún ejercicio que vos pensés que es útil, digamos, para pensar de manera? Pensar, pues, como decir, voy a dibujar 5 minutos, listo. Voy a buscar alegrías para eso. Que se los 5 minutos alegres y, no sé, ¿tienes algún ejercicio? Me estoy inventando. Bueno, pues cuando yo dictaba clase, uno de los ejercicios que yo proponía era, por ejemplo, pintar una canción, o sea, en un friso largo de craft con vinilo y brochas o pinceles gruesos. O sea, no pensar en el detalle en ese momento, sino más bien sí, en una sí, exacto. Entonces ponía a los estudiantes, bueno, ustedes que tienen, todos tenemos un celular y audífonos, todos. Entonces ahí sacan el celular, sacan los audífonos y se ponen a escuchar la canción una y otra vez. Entonces la idea era que mientras escuchaban la canción iban trabajando linealmente sobre ese friso y iban escogiendo los colores que querían y los elementos gráficos, cosas como muy básicas. Y al final siempre terminábamos con un montón de material para seguir trabajando ya en personajes, ya en ambientes, si querían retomar la letra de la canción para elaborar algo, entonces como que ya teníamos algo que arrancar. Y yo creo mucho en eso, como en trabajar en un momento o sea, sin miedo a que quede bonito, sin miedo a que quede perfecto, sino manchar. Y ver qué pasa con eso, ver qué pasa con la combinación de colores, qué pasa con las transiciones, porque igual que en la narración, cuando ahí está la transición de una escena a otra, de un momento de tensión a otro, eso también se puede manejar en el color. Pues es buscar soluciones. Y pues acordarse un poco de las clases de psicología del color, pues que a uno ya le resulta muy obvio, porque uno las escucha una y otra vez, pero que son efectivas. Volviendo a Luces Nocturnas, yo no leí Bicotea, porque me acaba de llegar, no había tenido oportunidad de leerlas, esperé que saliera este fin de semana. Luces Nocturnas fue publicado originalmente en inglés, siempre por Editorial No Bravo en Reino Unido. Bueno, Inglaterra, eso, estaba leyendo. Es raro, ¿cierto? Como autor colombiano, pero en español, terminó publicando su primer libro escrito en lenguaje nativo. ¿Vos escribiste ese libro inicialmente en inglés o lo escribiste en español y se tradujo después? Las dos cosas. Pues en el momento de escritura lo pensé en ambos idiomas y bueno, es que se dio en unas circunstancias particulares. O sea, yo estaba viviendo en Arkansas en ese momento
y también llevo muchos años trabajando con editoriales de fuera, entonces pues mi inglés no es súper perfecto, pero me desenvuelvo bastante bien. Y pues no me da como susto escribir un correo, pues no sé. Entonces, nada, cuando empecé a escribir Luces Nocturnas, usaba los dos idiomas. Y pasó algo muy bonito cuando se hizo la coedición con Astiber. Y bueno, al principio muy chistoso y era que ellos decidieron contratar un traductor. Y yo dije, no, pero es que, ok, siempre estuvimos hablando en español por los correos y tal. Y cuando vamos, está aquí está el traductor y tal. Y yo, bueno, pues déjenme ver qué tal quedó y tal. Y fue muy chistoso porque Luces Nocturnas quedó con acento español. Vale, sí, tu experiencia. Y pues al principio fue raro, pero también, o sea, me acuerdo mucho como precisamente como de las monjas, del ambiente del colegio, porque había muchas monjas que eran dominicanas, españolas, muchas eran de fuera y tenían acentos diferentes al nuestro, entonces como que, pues no fue tan desacertado. Sí, igual es de negativa. Sí, no, feliz. ¿Y cómo estableces este contacto con No Bravo? Sí, se puede saber si es demasiado. No, pues es que de hecho fue de la manera más sencilla, porque en ese pueblito de Arkansas, la biblioteca es una de las mejores bibliotecas regionales del país. Y yo nunca supe quién, pero la curaduría de cómics es muy buena en esa biblioteca. Y yo empecé a mirar los libros de Novros por ahí. Y cuando ya tenía unas 3 historias medio terminadas, muy chiquitas, pues estos libros son lindos, o sea, pero fue así como me gustan los libros, voy a mirar qué tal es Novros. Y precisamente tenían una convocatoria abierta. O sea, fue así como muy con carta de presentación y mira mi portafolio, mi propuesta. Fue bastante sencillo. A mí no se me hizo para nada raro cuando te vi ahí en obra porque, de hecho, nuevamente volviendo lo del color, un poco estabas por ahí cerca de no chillaba y para nada de algo de ellos. Y eso, y era más raro que se publicara, primero lograras publicar en inglés y de ahí pudieras dar el libro en español, ahora que cuenta la historia de la traducción, estoy más claro. A mí me pasó algo leyendo Luces Nocturnas que fue, digamos, lo único que me pareció medio molesto cuando lo leí. Pero son prejuicios simplemente del lector, que también lo leí en un momento. Quería como todo un adicto, solamente viendo películas de la época dorada de Hollywood, todas las películas con 90 minutos y no te deja final abierto. Cuando llegué y al final no estaba como del todo cerrado, como que esperaba otra cosa. Pero luego se picotea. Entonces dije, es que no es que al final haya estado del todo abierto, sino que todo se continúa. ¿Para cuántos libros está pensada la saga de sus personajes? Queda uno más. Vale. Sí. Estás ya. No estás tan lejos. Sí, no quiero tampoco como alargarme mucho y llegar al punto de que se me quede el material, se me queden los personajes. Sí, solamente queda un libro. Y bueno, yo entiendo mucho esa sensación porque viene como de muchas cosas. Viene primero como de mi inexperiencia. Pues este es el primer cómic y además la idea ni siquiera era publicar un cómic tan grande. Entonces fue como un proyecto completamente nuevo. Y también lo dejé el final abierto porque pues es un libro que viene mucho, o sea, como de mis preocupaciones y de mis ansiedades como artista. Y no quería darle un final porque esas preocupaciones no se acaban. O sea, es una cosa más de manejar, de jugar con eso y de vivir con eso y ver qué pasa, a que, ok, entonces el malo se murió, desapareció. Pues, no, quería ser como muy fiel también a mí. Tenía otra por ahí, en la cabeza, todos los que estabas contando. Pero bueno, ya que se me fue la pregunta, volvemos a el premio. Entonces, te ganaste este año un premio, uno de los grandes premios del COM, el normal,
los Eisner a Joven Revelación, ¿no? También es el Sí, cómic con ese título de... es como el Newcomer, que bueno, no es tan promesa, sino nuevo, pues, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue el proceso de selección, el proceso de votación? Si sabes algo sobre ese proceso de votación, digamos. Ok. Pues en realidad es muy sencillo. En realidad, pues no es tan complicado, o bueno, por lo menos ellos no lo muestran tan complicado. No, lo conozco. Claro, el requisito básico es haber publicado en los Estados Unidos o que tu obra se distribuya dentro de los Estados Unidos. Entonces, lo puedes presentar, o sea, te puedes presentar como autor o te puede presentar la editorial. En mi caso me presento la editorial, que pues también es como una costumbre, o sea, como que todas las editoriales hacen lo mismo, mandan su portafolio de libros desde el periodo que piden premio y pues pasa evaluación. La parte de nominación es bastante importante porque creo que escogen, si no estoy mal, 5 jurados que incluyen una persona en la academia, una persona que tenga una tienda de cómics bastante establecida y creo que también alguien que ya haya ganado un Eisner. Bueno, pues es como una selección bastante cuidadosa de jurados. Y ellos seleccionan a los nominados. Ya los ganadores se seleccionan por votación popular. Entonces ya cualquier persona que haya escrito o que esté en el negocio de las historietas de alguna manera tiene derecho a votar y ellos son los que finalmente deciden los ganadores. ¿Y cómo ha sido la vida después de Rosmani? ¿Has visto, qué sé yo, que vendes más, que salir en la calle, qué sé yo, que te da más la gente? Más llamadas. Sí, pues mucha más atención, creo, a mi persona y al libro. Que bueno, yo prefiero que fuera como mucho más al libro, porque una no es como tan interesante. Sí, yo creo que es más por ahí, o sea, de ventas no lo sé tanto. Obviamente tú recibes tus informes de regalías, pero sí, todavía no he notado como la diferencia. Es más como, pues como la participación en cosas, que chévere, y pues sí, que te llaman mucho a preguntar, que saber más de ti. Bueno, volviendo a procesos, ¿cómo se hace el proceso de dibujo en tal? ¿Tú haces primero bocetos en lápiz, en medios, digamos, manuales? Porque ese tipo de resultados digital, ¿no? Todo lo dibujas finalmente digitalmente. Pero antes de ese proceso digital, ¿cuánta parte del proceso es manual? Un montón, pues toda la parte de bocetación, de escritura, de diálogos, textos, es a mano, claro. Y es chistoso, o sea, pues, uno podría digitar también todo eso en el computador, pero me gusta mucho como que pase por la mano, pues las ideas escritas, escribirlas a mano, con lápiz. Esa parte es bastante larga. Y también los lápices son lápices azules y rojos, esos de color check, que me gustan mucho. Y los hago bastante grandes. Y los bocetos son así de grandes, las páginas. Y ya el entintado y el color sí son completamente digitales. ¿Lo que hecho? Esto fue hecho en Procreate. Bueno, más por... Sí. Bueno, no sé si alguien del público quiera preguntar algo, quiera saber más sobre el trabajo, el proceso, la vida de Lorena. Proyectos a futuro. Estás ahorita, ya no hay más preguntas. Una pregunta final, pero bueno, hagámoslo de una vez. Quiero coger ahora, ¿vas a seguir con el infantil, en los proyectos, o vas a cerrar esa historia y piensas otro tipo de historias? Yo creo que va más por el lado de los servicios. O sea, quiero terminar esto y empezar a hacer otras cosas. Sí. Pero sí me gustaría mucho más hacer proyectos a corto plazo. Todo esto ha sido como de muy largo aliento y es difícil.
y también quiero como meterme en el ejercicio de desarrollar ideas rápidas, ¿no? Que no son más sencillas, creo que exigen otro tipo de cosas. Y experimentar también con otras técnicas, con otro tipo de color, con otro tipo de como, ediciones más pequeñas, cosas que me permitan explorar posibilidades. Dos preguntas aquí. El tema de influencias para la construcción de este mundo, no solo del cómic, sino de propia literatura. A mí picotea por ahí, no sé si me viene un poquito Momo, no sé si está o no. Y la otra pregunta es como el proceso de, digamos, cómo segmentaste o cómo planeaste esos mundos para producirlo como en creativos. O sea, desde el principio lo tenías claro, o cuando construiste el primero dijiste, bueno, esto alcanza como para contar dos historias más, porque digamos, los mundos, como el mundo interior que se desarrolla y es un mundo muy rico, pues en aventura, en detalles, personajes. Entonces, ¿cómo hiciste de pronto esa planeación, esa segmentación de mundos interiores? Ahí pasaron varias cosas. Cuando yo presenté el libro, el proyecto, la idea original era hacer una antología, una compilación muy pequeñita de 3 historias, que no tenían al principio nada que ver, o al menos eso pensaba yo. Eran 3 historias como de 6 páginas no más. Entonces, pues cuando Nobro aprobó, entonces dijeron, no, muy chévere y tal, pero sería una buena idea que esas historias tan cortas las volvieras cada uno un libro. Y ahí empecé como a pensar, bueno, qué es lo que une a las 3 historias y qué cosas me gustaría explorar que no están allí. Y algo que tenían en común esas 3 historias es como una idea de distorsionar la realidad. Y como hay varios mundos que, pues sí, que chocan entre sí, que se entrelazan. Y me faltaba como un contexto general que uniera a los 3. Y para ese momento yo estaba pensando mucho pues como en la educación que recibí de chiquita, que había ido a un colegio de monjas, y pues que luego me pareció como una historia bastante curiosa y pensé que podía ser un buen contexto para trabajar lo que ya les había enviado a ellos. Entonces fue como una amalgama de cosas, ¿no? Lo que une a las 3 historias es eso, como esa manera pues de jugar con varios niveles de realidad. El sueño lúcido, el soñar despierto, pues la fantasía, tal. Y todo como muy dentro del contexto del colegio de monjas, de una niña que tiene estas características, que lidia con la autoridad de cierta manera. No fue fácil, creo que por eso no lo explico de una manera como tan fragmentada, porque no fue sencillo. Pero creo que también me ayudó como a aclarar qué temas me interesa trabajar. Qué pena, llegué hace poco, entonces quizás ya te hicimos la pregunta, pero tú hablabas ahorita de tu experiencia y cuando empezando algo y uno se dice como, ¿será que tengo material como para hacer algo grande? ¿O será que si hago algo grande va a ser tan interesante que va a cautivar a la gente y tal? Y pues me imagino que ese proceso es al mismo tiempo que vas metiendo el esfuerzo para sacar las cosas así. Cuando llega de un momento a otro, como ese rápido, como sorpresivo éxito y tal, ¿cómo se encadena eso en lo que vas a entender de tu trabajo y tal? Caramba, pues sí, es bastante, es complicado, y yo no esperaba que me pasaran tantas cosas tan rápido, y porque yo siento que todavía tengo mucho que aprender, entonces eso es lo que me recuerdo todo el tiempo. Me da mucho susto caer en fórmulas, por eso es que también quiero cerrar la serie con el tercer libro, pues, para empezar a pensar otras cosas y ponerme como otros retos. Creo que es eso, o sea, como no
pues sí, obviamente sigo muy sorprendida, como tratando de lidiar pues, con la tensión, la presión que viene, eso. Pues sí, recordándome como que tengo mucho que aprender y que todavía hay como muchos temas que me gustaría trabajar y pues que es una oportunidad para experimentar otras cosas. Y pues sí, también ahí como que también me acuerdo que pues yo no puedo prometerle a nadie nada, salvo que voy a dar lo mejor. Es lo único que puedo como garantizar. Ni siquiera puedo garantizar que el próximo libro sea bueno o que les guste, pero que trabajo sigo de eso. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Estamos cerca. En realidad no es una pregunta, es para agradecerte, pero quieras contestar algo al respecto. Me parece que en tu trabajo hay como está toda la cultura de la que caen los detalles y varias. Y es como muy chévere ver eso publicado en otro, pues, en otro país, que es como que en realidad es lo que usted los otros libros que están y agradecerte por eso, pues como en realidad no te has dado cuenta, pero como los más jóvenes que apenas están saliendo del colegio, viendo ya que hay un montón de espacios para la ilustración, que tienen aquí como un referente, apenas están comenzando. Muchas gracias por considerar y por tocar estos temas trabajo está es muy positivo, pues como fracaso de tramas que digamos, pero muchas gracias y a los dos también aquí. No sé si me da hasta por allá. Yo hablo. Yo quisiera saber cómo fue, de pronto yo ya lo preguntaron, pero cómo fue el proceso editorial. ¿Cuál fue el papel que él cumplió? Si quizás la editorial fue muy restrictiva o dio bastantes permisos, y si ese papel cambió del primero al segundo libro. No, creo que me dieron bastante libertad. Lo único que les preocupaba a lo largo del proceso era que el libro no le faltara estructura. O sea, que la historia tuviera sentido. Creo que eso era lo que les preocupaba. Pues porque vieron que yo tenía una tarea muy grande. Pero nunca cuestionaron pues como otras pues, escogencias que hice en cuanto a tema, en cuanto a qué ilustrar. Por ejemplo, en Nicotea pasó algo y es que yo tenía muchas dudas si debía dibujar la ranita abierta o no, porque yo me di cuenta que en luces nocturnas me estaba metiendo al libro en un mercado bastante definido y eso era algo que me estaba preocupando mucho. Sí, entonces yo decía, no, pero es que me preocupa que el luces haya quedado como en un grupo de edad tan estrecho que va a pasar con Nicotea, que tengo estas escenas, o sea, animales mueren ahí, animales lindos, y pues hay uno destripado. Entonces la editora muy chévere me dijo, mira, no, o sea, no te preocupes por eso. Nosotros también te pusimos como en esta ala de la editorial precisamente para que no tuvieras ese tipo de problemas. O sea, ellos no me dejaron en el ala infantil, sino en el ala general, pues también para que yo tuviera libertad de narrar lo que yo quisiera narrar. Y en realidad encontré mucho apoyo. Además porque prácticamente, bueno, salvo la parte mecánica del libro, me encargué de todo. Pues porque además soy diseñadora, pues sí, uno se vuelve medio controlador. Y pues el formato, el diseño, todo pues está a cargo mío y ya al final como que me ayudaron, bueno, y con la gramática, algunas cositas en inglés que pues obviamente eran necesarias y ya.
Ay, sí quería comentar, si me acordaste que algo muy curioso que me decían cuando publiqué Luces Nocturnas es que muchas personas afuera no conocen cómo funciona un colegio religioso. Entonces les llamaba mucho la atención que hubiera monjas dentro de un colegio, monjas dando clases, niñas usando uniforme, que se rezara dentro del colegio, que hubiera una capilla. Entonces, pues, no lo veían exótico, que eso también me parece chévere, o sea, que la cosa así traía, pero les parecía interesante. Chévere, muy chévere, no había pensado en eso, justamente creo que acuerdo lo que decías, que funciona como un registro de pues, claro, se me ocurrió que fuera real, ¿no? Para el resto del mundo. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Gracias. Dentro de tus planes está entrar en animación más adelante. Por ahora no. Sí, de pronto. Pues, no sé hasta qué punto quiero que se crezcan tanto los proyectos, porque está Hilda, que Hilda es de cierta forma una obra compañera porque es de la misma editorial y pues ya tiene mucho producto alrededor, que por un lado pues sí, chévere que se vendan cosas, que se produzca, pero creo que también como que, no sé, creo que te encierra y te vincula a una sola cosa y no sé hasta qué punto quiero que me pase eso. ¿Alguien más? Bueno, creo que podemos entonces dar por terminada la charla. Agradezco pues mucho a Lorena por acompañarnos, por haber venido a conocer la librería. Siempre bienvenida a esta casa. Tenemos los libros de Lorena que justo nos llegaron hoy a la venta, pues si alguien quiere acercarse a comprarlos o mirarlos. De paso, si alguien quiere comprarlos, pues tienen a la autora acá, cosa que se puede aprovechar para ganarse una pequeña firmita y valorizar el libro, venderlo en eBay más caro dentro de unos años cuando se acabe la edición. Muchas gracias a todos por venir, son siempre bienvenidos acá, esta es su librería, su casa. Les aconsejo pues nada, aprovecho para hacer pauta, miren por favor la programación de la librería en Instagram y Facebook, ahí se van a enterar de todos los eventos que tenemos, por si quieren seguir visitándonos. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ahora.